¿Cuál es la mejor manera de estudiar la Biblia? Ese es el tema que vamos a estar tratando hoy de una manera un tanto breve y al mismo tiempo explícita. Es importante que como hijos de Dios, como creyentes, nosotros volvamos al fundamento de la Escritura. El Evangelio está expresado para nosotros en la palabra de Dios. No es por emoción, no es por circunstancia, no es por imaginación ni autopercepción. Dios envió su palabra desde el principio y nos ha revelado todos sus planes. Los planes que Él tiene para con la humanidad han sido revelados y dados a conocer a los hombres desde el principio de la creación. La palabra de Dios salva, la palabra de Dios sana, la palabra de Dios libera, la palabra de Dios hace sabio al sencillo, quita la simpleza de aquel que no tiene sabiduría y conocimiento y se lo proporciona. En ella hay sabiduría e inteligencia. En la palabra de Dios hay consejo. La palabra de Dios nos purifica, santifica la vida de los hombres. La palabra de Dios nos alumbra. La palabra de Dios es pan de vida. La palabra de Dios a Él no volverá vacía. Está escrito, es una promesa. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra permanecerá para siempre. Es necesario que nosotros tengamos una buena relación con la palabra de Dios. En los últimos días, cada vez los creyentes, cada vez más los hijos de Dios, se han ido distanciando del contenido de las Escrituras. Pero en las Escrituras, la Biblia misma lo dice, la palabra misma lo dice, que en ella está el testimonio que se da acerca de Jesucristo. La Biblia da testimonio de mí, lo dijo el Señor Jesucristo, y en ella está para nosotros expresada también la vida eterna. El camino a la vida eterna está expresado en las Escrituras. En ellas nosotros podemos encontrar instrucciones prácticas de cómo vivir en esta tierra siendo hijos de Dios. En ella están las instrucciones prácticas de cómo ser salvo. La Escritura nos dice, la Biblia, la palabra de Dios nos dice que no hay otro camino al Padre, que nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y nadie viene al Padre, nadie va al Padre si no es por Él. La palabra de Dios juega un rol fundamental en la vida del creyente. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Cuando ella entra a nuestro corazón, ella nos proporciona la fe que necesitamos para establecer esa comunión con nuestro Padre que está en los cielos. Nos da el entendimiento que necesitamos para poder seguir la ruta que nuestro Padre Celestial nos está señalando. Cuando ella entra a nuestro corazón, genera en nosotros los cambios a través de los cuales los que nos rodean son beneficiados y son bendecidos. Y a través de estos mismos cambios que bendicen a los que nos rodean, Dios es glorificado, es honrado, es enaltecido. Cuando la palabra de Dios entra al corazón, son tantos los cambios que el estilo de vida de la persona en la cual mora la palabra de Dios, el estilo de vida de esa persona se transforma, pasa de muerte a vida, es sacado de las tinieblas y trasladados a la luz admirable del Señor. El poder de su palabra resucitó a Lázaro. Tan solamente Jesús dijo: Lázaro, levántate.
y Lázaro se levantó. Entonces, vemos que la palabra de Dios es poderosa. Ella es dinámica, no es estática. La palabra de Dios nos traza el camino y en ella está todo el poder para que suceda lo que Dios dijo que va a suceder. Cuando Dios envía su palabra, ella viene con toda la capacidad, con todo el poder, viene con todo lo que necesita para que se cumpla. A ella no hay que añadirle, no hay que quitarle, no hay que cambiarla. Ella es poderosa en sí misma. Dios la habló y a Él no retorna sin resultados. A Dios no retorna su palabra sin resultado. Siempre la palabra de Dios, cuando haya cabida, dará a luz los resultados que Dios ha prometido. Por eso es importante que nosotros aprendamos cuál es la mejor manera de estudiar la Biblia. Esta es una de las preguntas más comunes que las personas se hacen. ¿Cuál es la mejor manera de estudiar la Biblia? Y al parecer a veces estamos buscando como seres humanos métodos y formas técnicas que pensamos que nos van a llevar a un mejor entendimiento. Y la verdad es que no es por la fuerza del hombre, no es por la metodología humana, no es por la habilidad del ser humano, no es por el intelecto del ser humano que se llega a la buena comprensión de lo que dicen las Escrituras. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 2 que el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual. Alabado sea el nombre de Jesús. Necesitamos de la presencia, de la persona del Espíritu Santo. Necesitamos que Él nos guíe a toda verdad. Necesitamos su consejo. Necesitamos que Él haga de nosotros cristianos competentes en este nuevo pacto. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos inspire para poder entender lo que Dios está diciendo y para poder transmitir a otros lo que Dios está diciendo. La Escritura dice que el Espíritu Santo no habla por cuenta propia, sino que Él expresa, Él habla, Él anuncia lo que oye del Padre. Y de la misma manera nosotros debemos proceder con ese mismo grado de dependencia. No hablar por nuestra propia cuenta, no hablar por emociones, no hablar por determinación propia, por ideas propias, por intelecto propio, sino hablar inspirados por el Espíritu Santo. Esa es la instrucción de las Escrituras. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la ruta marcada. Que el Espíritu Santo nos inspire tanto para aprender como para enseñar de las Escrituras. ¿Qué dijo Jesús con respecto a esto? Esto dice la Biblia. Juan capítulo 5, versículo 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Alabado sea Jesús. La instrucción es clara y dice la palabra, dice Jesús aquí en este pasaje bíblico: escudriñad las Escrituras. Él mandó a estudiar la palabra de Dios. Él mandó a profundizar en la palabra de Dios. Yo no tengo nada en contra de los pan de vida, que son muy famosos, y son esas tarjetitas que contienen una fracción de versículos bíblicos o versículos bíblicos completos. Cuando el versículo es muy largo, se complica un poco más en la tarjetita. Y no tengo nada en contra de los pan de vida, pero hacer uso del pan de vida para tratar de aprender lo que dice la Escritura, para tratar de escudriñar las Escrituras, no es una buena forma. Escúcheme bien, no es una buena forma. Porque si esa fuera la forma, a los pan de vida le faltan tarjetitas que contengan todos los versículos de cada capítulo que está establecido o que fue escrito allí
en la palabra de Dios, allí en la Biblia. Entonces la tarjetita es buena, es bonita y no es malo leer un versículo bíblico, pero cuando algo llame nuestra atención, necesitamos profundizar en ello, y sobre todo si se trata de las Escrituras. No tome decisiones basado o basada en un pan de vida. Que el Señor nos ayude a tener entendimiento en todo esto. Tenemos que leer la Escritura en el temor del Señor. Recuerde que la Biblia nos dice que tengamos cuidado con la palabra adulterada, o sea, con la palabra modificada, porque a veces se toman textos y se ponen fuera del contexto, y eso pasa a ser una mala interpretación de lo que realmente Dios está diciendo en su palabra. Necesitamos permanecer en el contexto de lo que realmente se escribió. Necesitamos permanecer en el enfoque por lo cual se escribió. Necesitamos hacer un estudio de las Escrituras, necesitamos escudriñar la palabra de Dios, pero sin apartarnos, sin distanciarnos del temor y del respeto con el cual debemos estudiar la palabra de Dios, como Él lo ha mandado. Sea reverente cuando estudia las Escrituras. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de Cristo. Cuando un cristiano camina sin conocer lo que dice la palabra de Dios, ¿cómo va a dar testimonio de Jesucristo el Señor? El testimonio que se da de Cristo está en las Escrituras. Los otros testimonios es acerca de lo que Dios hizo por nosotros. Pero necesitamos proclamar el testimonio que se da de Jesucristo el Señor y que está establecido en las Escrituras. Lo que salva la vida del perdido no es que yo le cuente cómo Dios me sanó. Eso es para la gloria de Dios, y qué bueno es, aumenta la fe de los que ya la tienen y llama la atención de aquellos que les gusta escuchar relatos como este. Y no le quito mérito ni menosprecio el contar o testificar de cómo Dios me salvó, de cómo Dios me sanó, de cómo Dios me restauró, de cómo Dios me proveyó y todas las cosas que hizo el Señor. Pero contar esta serie de cosas no es lo que salva, no es lo que convierte, no es lo que transforma la vida de los hombres. Mas, sin embargo, anunciar el testimonio de Jesucristo que está en la palabra de Dios, esto sí convierte el alma. Ya no necesitamos poner más sobre la palabra que está establecida, ni poner ni quitar, ni reemplazarla por historias nuestras. Aunque sean bonitas, aunque sean historias que fueron verdad, no necesitamos reemplazar la palabra de Dios. Necesitamos limpiamente hablar su palabra. La palabra es poderosa y cuando ella es enviada, hace lo que tiene que hacer. Demos testimonio de Cristo. Hablemos la palabra que da testimonio del Hijo de Dios. Hablemos lo que está escrito de Jesús, pero para ello necesitamos aprenderlo primero, necesitamos conocer lo que está escrito acerca de Jesús, necesitamos vivir lo que Jesús enseñó, que como discípulos, como pueblo de Dios, como creyentes, debemos vivir. La palabra de Dios se hace vida en cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué estudiar la Biblia? Esta es otra pregunta. Recuerde, la primera pregunta es ¿qué dijo Jesús con respecto a estudiar la Biblia? Y ya lo aprendimos en Juan 5:39. La segunda pregunta es ¿por qué estudiar la Biblia? Y la respuesta está en 2 de Timoteo capítulo 3. Versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que quiero quedarme con dos puntos que son el epicentro del por qué estudiar la palabra de Dios.
Lo primero es que la palabra de Dios es inspirada por Él, viene de Dios. Aunque hombres la escribieron, esos hombres recibieron el soplo de Dios para escribir lo que está escrito. Por eso es que vemos que la palabra de Dios se cumple, no importando los tiempos, la cultura, las edades, los idiomas, las razas, las naciones, los continentes, no importando dónde sea, dónde la persona vaya, no importando dónde la persona esté, y no importando si el que anunció la palabra de Dios ya no está, ella se cumple igual. Las personas morimos, la palabra de Dios no muere ni morirá, sino que permanecerá para siempre. Y aquel que hace la voluntad de Dios también promete la Escritura que permanecerá para siempre. Así como la palabra permanece para siempre, el que la obedece, el que la vive, el que la pone en práctica, el que la hace vida, también permanecerá para siempre. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, la palabra de Dios es inspirada por Dios y esto es importantísimo. Y además dice que es útil. En la palabra de Dios hay utilidad. Ella es práctica, es aplicable. No solamente es leíble, no solamente es reflexionable, no solamente es hablable, no solamente es enseñable, no solamente es cantable, sino que es aplicable. Así es la palabra de Dios. Aplicable. Usted la puede aplicar en su estilo de vida. Usted puede proceder como le enseña ella. Usted puede ir siguiendo las instrucciones que ella da. Usted puede hacer de la palabra de Dios vida en su vida. Alabado sea el nombre de Jesús. La otra pregunta es, ¿cuál es el resultado de leer la Biblia? ¿Ha pensado en eso? Quizás usted no siente mucha motivación para leer las Escrituras o no le ve tanta importancia. Total, el pastor la lee y nos la lee en las reuniones. Total, no soy pastor para leerla siempre. Pero sabía que esto no tiene que ver si es líder de la iglesia, si es pastor, si lleva muchos o pocos años. Para leer la Biblia no hay una condición establecida que prohíba la lectura de ella. La instrucción es que la leamos, porque seremos beneficiados, seremos transformados, conoceremos el testimonio de Jesús, hallaremos salvación en la palabra de Dios. Nuestra vida cambiará de forma radical. ¿Cuál es el resultado de leer entonces las Escrituras? Y esto es para que veamos lo importante que es, lo necesario, lo vital que es leer la Biblia. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15 lo dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que aquí hay tres cosas importantes. El resultado de leer la Biblia es que te dará sabiduría. Te empezarás a convertir en una persona sabia. Lo segundo es, que está mencionado en este orden, que la Escritura, cuando tú vas interiorizando con ella y la dejas entrar en ti, ella te proporciona de salvación. De hecho, nosotros fuimos salvados porque alguien nos predicó la palabra que daba testimonio de Jesucristo. Creímos, lo confesamos, abrimos la puerta de nuestro corazón, entregamos nuestra vida a Él y Él nos salvó. Entonces la Escritura te provee de sabiduría, te provee de salvación, y lo otro es que la Escritura te provee de fe. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Hay personas que dicen: Señor, aumentanos la fe. Bueno, necesita involucrarse más con la palabra de Dios. Y no solamente para un conocimiento intelectual, sino para que pueda hacer de ella un estilo de vida, para que la lleve a la práctica, para que su vida se torne en justicia, para que su vida se torne conforme a la verdad, conforme a la rectitud del camino del Señor.
porque el fallo está ahí, que no estamos relacionando la fe con las obras. Cuando la Biblia nos enseña en Santiago capítulo 2 del versículo 21 al 23 que la fe de Abraham actuó en conjunto con las obras y la fe de Abraham fue perfeccionada a través de las obras que él hizo. ¿Y cuáles fueron las obras? Obedecer a Dios, servirle a Dios, amar a Dios, ser fiel a Dios, tener una relación personal e íntima con Él, creerle a Dios. Todas estas fueron las obras que hizo Abraham. Así que, si estás teniendo problemas de fe, necesitas relacionarte de mejor manera con la Escritura, con la palabra de Dios. Necesitas tener un oído atento a ella y un corazón dispuesto para ella. Necesitas tomar esa palabra y hacerla parte de ti, dejar que ella incluya en tu vida los cambios que te están haciendo falta, los cambios que no has podido tener por ti mismo o por ti misma en tu manera de pensar, en tu manera de hablar, en tu manera de comportarte, en las intenciones, en la forma que tomas decisiones. Que la palabra de Dios haga estos cambios. ¿Y cuándo es posible? Cuando se abre el corazón, cuando se recibe sinceramente, cuando se recibe con sencillez de corazón. La palabra hace y genera en nosotros grandes cambios cuando tenemos un corazón dispuesto delante de ella. La palabra de Dios te dará la fe que te está haciendo falta, la fortaleza que necesitas. Los cambios tan anhelados están ahí, cerca de ti, en la palabra de Dios. Deja que esta palabra se arraigue en tu corazón y los resultados de tu vida cambiarán por completo y le darán la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, quiero dar puntos específicos, los cuales usted puede seguir porque son prácticos y los puede seguir, los puede poner en práctica para que usted permita delante de Dios que su vida vaya mejorando en relación con la palabra de Dios, que su vida vaya mejorando en su relación con Dios, que su vida se vaya perfeccionando como lo dice la Escritura, que usted halle lo útil de la palabra de Dios en su manera de vivir. Porque así como la Biblia testifica, la palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir, para que el hombre viva conforme es la voluntad de Dios. Así de útil es la palabra de Dios. Cualquiera que quiera hacer la voluntad de Dios, pero no presta atención a su palabra, nunca va a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué no? Porque la palabra de Dios nos muestra cuál es la voluntad de Él. Así que necesitamos ser más responsables y más diligentes frente a la palabra de Dios, más comprometidos con la palabra de Dios, más obedientes a la palabra de Dios, más fieles a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Más sujetos a lo que dice la Escritura. Número 1. Ore antes de comenzar a leer la Escritura. ¿Quiere tener buenos resultados al momento de leer la Biblia? ¿Quiere encaminarse en la mejor manera para poder leer la Biblia y llegar a buen resultado después de cada lectura? Ore como primer punto, ore antes de comenzar con la lectura para que el Señor prepare su mente y su corazón. Y ore pidiéndole al Señor que le ayude con su mente, que le ayude con su corazón, con esa turbulencia de pensamientos y de emociones que a veces no dejan, con ese desánimo, con esa falta de preocupación, con ese desgano que quizás está allí, con esa falta de motivación o con las motivaciones equivocadas también. Pídale al Señor ayuda con todas estas cosas. Ore antes de comenzar a leer las Escrituras, encomiéndese al Señor, rinda su mente, su corazón, su voluntad, pida perdón y dígale: Señor, aquí estoy, dispuesto o dispuesta de todo corazón para aprender lo que tú tienes para enseñarme. Solo con la ayuda del Señor nosotros podemos ver en la Escritura
las verdades que están allí establecidas. En la Biblia que usted tiene en casa, si tiene una, allí hay verdades y principios espirituales que Dios ha establecido. Y no los podemos ver si no le pedimos ayuda al Señor. Lucas capítulo 24, versículo 45 dice, Lucas 24, 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esto fue un milagro que hizo el Señor Jesús después de que resucitó en el camino de Emaús. Estaba hablando con dos discípulos, Cleofas y otro discípulo, que no recordaban las Escrituras, que no habían retenido en su corazón lo que la Escritura testificaba acerca de Jesús, y estaban asustados, desanimados, no sabían qué iba a pasar con ellos. Y el Señor se les aparece, y estando desenfocados por todas estas cosas, no tuvieron el discernimiento para reconocer que delante de ellos estaba el Señor. Y en la conversación con ellos, el Señor tuvo que abrir el entendimiento de ellos para que comprendiesen las Escrituras. Alabado sea el nombre de Jesús. Pídale al Señor que abra su entendimiento, que para usted es importante, es urgente entender las Escrituras para poder ponerlas en práctica. Porque la motivación de leer la Biblia no es buscar los argumentos para decírselos a los demás, para ver en qué está equivocado aquel, y entonces yo voy a tomar la Biblia para poder decirle a este o aquel en qué está equivocado. No, lea la Escritura pensando en usted, en los cambios que usted necesita, en la transformación que le hace falta. Pida al Señor entendimiento, que abra su entendimiento para comprender las Escrituras, porque usted está comprometido o comprometida con Él y quiere cambios, porque así es cuando hay compromiso. Cuando hay compromiso con Dios, se empiezan a reflejar los cambios que agradan a Dios, que glorifican a Dios, que dan testimonio de que estamos caminando con Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Número 2. Cada texto de la Escritura siempre está relacionado con otro texto. Esto se llama paralelismo. Por eso hay cosas que usted va a encontrar en Génesis que también están dichas en Apocalipsis o que están conectadas en el sentido espiritual. Y así por toda la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que al leer los evangelios, el Señor Jesús va a citar al profeta Isaías, va a hablar de Daniel, de Elías, y el Señor Jesús mismo cita incluso palabras que habló Moisés y que escribió Moisés en los tiempos de la ley, del antiguo pacto. Y así va a ver al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, al apóstol Santiago, todos ellos hablando de lo que dice la Escritura que ellos leían en su momento. Hay un paralelismo. Siempre un versículo estará relacionado con otro o con otros versículos, y esto nos da mayor comprensión del sentido espiritual, hacia dónde está aplicando lo que la Biblia dice. Esto quiere decir entonces que nosotros debemos leer todo el capítulo para poder comprender de qué se nos está hablando, cuál es el contexto. El contexto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque no podemos olvidar que fueron seres humanos los que fueron inspirados para escribir la palabra de Dios. Así que ellos estaban en un contexto cultural, ellos estaban en un contexto nacional, estaban en un contexto personal, en un contexto familiar. Ellos también vivían como nosotros dentro de un contexto. Entonces necesitamos leer capítulo completo, necesitamos entender que hay un paralelismo. Por eso el pan de vida, hay un punto en el cual tenemos que tener cuidado con el pan de vida. El pan de vida hay que leerlo como el versículo que es, pero si quiero saber más, necesito leer el capítulo completo y necesito apoyarme en el contexto general que la Escritura le está dando a ese versículo y a ese capítulo. Necesito acudir a los otros textos que están relacionados con lo que estoy leyendo. Eso es una manera responsable
de leer las escrituras y no estar tomando decisiones por un versículo que yo creo que dice así, que yo entendí, pensé que era así, y al final se cometen grandes errores que pueden cambiar el destino, la vida de una persona. Esto dice la escritura en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. Entendiendo primero esto. Mire que el apóstol Pedro habla de entender primero, del entendimiento. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, así que mucho cuidado. Lea la Biblia en el temor del Señor. Y recuerde que la Biblia también nos dice que Dios repartió dones a los hombres. Y hay dones que operan en personas para enseñar, para predicar, para evangelizar, para profetizar, para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Hay dones ministeriales. Dios ha impartido dones con el propósito de que la iglesia sea perfeccionada, con el propósito de que la iglesia esté preparada para el día de la venida de Jesucristo. Como la iglesia se ha ido apartando y alejando del diseño de Dios, ¿qué es lo que tenemos? Una iglesia que cada vez está más estancada en las cosas del mundo. Pero usted, que es hijo de Dios e hija de Dios, escape de eso. Huya de en medio de esa contaminación. Usted, que es pueblo de Dios, aférrese a la instrucción que da la palabra de Dios. No se desprenda de la comunión con Él. Viva en el temor de Dios. Vuélvase a Él de todo corazón y deje que Él gobierne, que Él sea el Señor. Dios estableció un diseño, y si estamos por fuera de ese diseño, nuestra vida espiritual no funcionará. Bendito sea el nombre de Jesús. Entendiendo primero esto, dice aquí la Escritura, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca, escuche bien, nunca, la profecía fue traída por voluntad humana. Usted no puede profetizar y nadie puede profetizar a voluntad. No, la profecía es por inspiración del Espíritu Santo. Por eso, el que sabe que tiene un don profético, el que sabe que Dios lo está usando para profetizar, debe hablar la palabra que Dios le ha dado y no otra cosa. No se invente palabras que Dios no ha dado. Por quedar bien, no saque profecías que Dios no ha enviado. No le atribuya a Dios palabra que no ha salido de la boca de Él. Es que yo sentí decirlo así. Cuidado con eso. Esto no se trata de lo que sentí, se trata de lo que Dios está instruyendo que se debe decir, que se debe hacer. Se trata de la inspiración del Espíritu Santo. Él pone las palabras proféticas en la boca de los que profetizan, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí viene el otro punto, que hay que tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Hay muchas personas que hablan del Espíritu Santo pero no lo conocen. Hay muchas personas que no tienen una relación con Él. Y se ve porque el fruto del Espíritu está mencionado en las Escrituras. En el fruto del Espíritu hay bondad, paciencia, mansedumbre, templanza, fe, amor, benignidad, dominio propio. El fruto del Espíritu es lo opuesto a las obras de la carne. Así que cuando el Espíritu de Dios está en la vida de una persona operando, esa persona manifiesta el fruto del Espíritu. No solamente los dones, el fruto, el carácter de esa persona va mejorando, va evolucionando, va yendo de menos a más. Cristo se va formando en esa persona. Cuando una persona está en comunión con el Espíritu Santo, se le nota. Y se le nota no solamente en la apariencia física, en el resplandor del rostro, no solamente, no. Se le nota en lo que habla, en lo que piensa, en cómo decide, en cómo se conduce para con los demás. Se le nota en el respeto que muestra hacia Dios y hacia los demás. Se le nota en el compromiso con el Señor. Se le nota lo transparente, lo sincero, lo íntegro, lo santo. Se nota. Alabado sea el nombre de Jesús, porque los hombres que estaban en comunión con el Espíritu de Dios y fueron inspirados por Él, la Biblia dice que eran santos hombres de Dios. Dice, sino
que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Número 3. Procure leer el texto deseado varias veces para mejorar la comprensión de ese texto. Procure leer varias veces. Usted, cuando se siente a leer la Biblia, hágalo con tiempo. No lo haga a la rápida, no lo haga porque mañana le toca que predicar, porque mañana tiene que dar un devocional, porque no lo haga así. Hágalo con tiempo. De hecho, leer la Biblia debe ser parte de nuestro diario vivir. ¿Cómo es posible que hayan personas que vivan sin comer? No, eso debilita. Vivir sin comida debilita el cuerpo. ¿Cuánto más el alimento espiritual? ¿Cuánto más vivir sin palabra? ¿Cuánto más no tomar el tiempo para nutrirse correctamente? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Bendito sea el Señor. Entonces necesitamos leer, no apresuradamente, sino con tiempo, calmadamente. Saque un tiempo devocional. Allí usted va a orar, va a adorar a Dios y va a leer las Escrituras con calma. No necesita apurarse. Hágalo con calma, hágalo con devoción, hágalo con responsabilidad. Esto dice la Biblia, 2 de Timoteo 3:16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Alabado sea el nombre de Jesús. O sea que el dejar entrar la palabra y hacerla un estilo de vida, aplicarla, termina en que usted y yo somos perfeccionados. Termina en que la finalidad es que seamos perfeccionados en la voluntad de Dios. La finalidad es que nuestras obras mejoren y sean buenas obras. Porque para eso estamos. Para hacer obras que glorifiquen a Dios, que den testimonio de que Él vive en nosotros y su obra está en nosotros. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, mis queridos amigos, la palabra de Dios es útil y tiene un propósito, tiene una finalidad. Que usted y yo vayamos siendo perfeccionados no solo por leerla. Leerla es lo principal, es el primer paso. Después de leerla, necesitamos tener entendimiento de lo que ella dice. Después de entender con el entendimiento que da el Señor, necesitamos aplicar lo que ella dice. Y entonces ahí recién estaremos siendo perfeccionados. Segunda de Timoteo 3:15 nos dice nuevamente, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. La constancia aquí va a jugar un papel fundamental. Si somos constantes en todo lo que hacemos, esta es una gran forma, o es una de las mejores formas de lograr nuestros objetivos planteados. Póngase objetivos en cuanto al aprendizaje de la palabra de Dios. Sea constante. Probablemente al principio será más difícil empezar el camino, pero mis queridos hermanos y hermanas, mis queridos amigos, al final la recompensa será muy grande. No se rinda. Jesús enseñó que usted y yo debemos escudriñar las Escrituras. Que Dios te bendiga.